Nada más por curiosidad, se hace el rodaje en una semana, se edita en una semana y sale a la siguiente, ¿no? Sí, y se les pagan una semana. Así, o sea, yo creo que si hay algo que me gustaría es que un poquito de eso, como, oh, necesito plata, una vertical, ya vamos, una semana y me pagan a la otra semana. Vale, pues vamos empezando. Primero, preséntanos un poco quién eres tú, Ah. qué estás haciendo acá en el Festival de Cine de Guadalajara, en el FI 41, y bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Gabriel Muñoz, tengo 27 años y bueno, soy el actor protagónico de la miniserie que se estrenó aquí en Guadalajara que se llama Raza Brava. Tuvimos función el día domingo 19, que justo fueron los 101 años del Club Colo Colo, y vamos a tener también una función mañana a las 9 a.m. en la Cineteca en la Sala 3. Perfecto. Así que si sale mañana, hoy día mismo lo pueden Hoy día ver. mismo, déjalos pongo como salchichas estas mujeres. Bien, me gustaría mucho conocer tu proceso actoral. Creo que en la miniserie sostienes un personaje muy complejo y de una transformación muy elocuente, pero poco sabemos del proceso actoral y de la trayectoria, ¿no? Eres un actor joven, Sí. pero parece que traes tablas de 25 años en cine. Bueno, a ver, voy a partir un poquito como desde chico siempre es como mi familia ha estado muy ligada al teatro, a la actuación. Mi madre es alemana, se llama Heidrun, lleva 28 años viviendo en Chile, hizo teatro toda su vida, dirige, actúa, y mi padre también es actor, estudió teatro también, hizo mucho cine, ha hecho mucho cine y también está ligado mucho a las cuecas, al folclore, a música folclórica chilena. Y por mi otro lado, yo nací como un poco alejado de ese espacio, como odiando un poco como desde chico, no me gustaba, no me interesaba. Estudié música un poco, alejando igual de lo teatral y lo actoral. Toqué batería desde los 10 años y me puse a estudiar después cuando salí del colegio el 2016. Estudié música. Y yo creo que ese fue un switch muy grande para mí porque me di cuenta que no me apasionaba el instrumento. Okay. Y veía a todos mis compañeros de la universidad muy apasionados con lo que ellos estaban haciendo. Hablaban todo el día de música, estaban comprometidos 8 horas diarias ensayando con aquello, y yo no me sentía así. Entonces, un día un amigo me dijo, oye, vamos a dar unas pruebas especiales de admisión para estudiar teatro. Bueno, vamos, y ahí se activó el bichito, como se dice en Chile, el bichito pescó y empecé a entrar, me gustó, y al año después di de nuevo las pruebas y decidí entrar a estudiar teatro. Y desde ese entonces, pucha, sigo la maldición de la familia, por así decirlo un poco, siendo actor. Mi hermana mayor es audiovisual y mi hermana menor vestuarista y trabaja en las partes de dirección de arte. Okay. Y bueno, al final es una maldición que tuvo que entrar nomás, no una maldición mala, algo bueno. Y de ahí me empecé a ir formando en la universidad. No, creo que no me gustó mucho mi proceso universitario, porque la institución la encontré un poco muy teórica. Se perdió todo lo práctico durante los años, cambiaron las mallas, se fue todo un poco y se perdió lo práctico. Pero tuve la gran suerte de estar en una generación de mi curso que eran todos muy comprometidos con el teatro, muy comprometidos con lo práctico. Tuve año y medio estudiando en pandemia también, Claro. online, estudié por Zoom. Eso fue muy heavy y también generó unos pensamientos internos en uno mismo de qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Pasé 2 cumpleaños enteros encerrados en mi casa, en mi departamento, 2 años casi, y también como que eso, mi curso, mi generación, siguió estando presente en los compromisos, aunque haya sido muy terrible, gente igual congeló la carrera y siguió trabajando, se dedicó a otra cosa o después retomó, pero había gente que necesitaba terminar el estudio, entonces se mantuvieron, y ese esfuerzo que ellos tenían me motivó mucho a mí también de seguir. Y después ya cuando volvimos a la presencialidad en el último año, presencial, y cerramos el año
con una generación estupenda. Yo creo que son personas y y muchos de mis compañeros están haciendo teatro, están haciendo trabajos audiovisuales. Y bueno, y después ya empecé a entrar a obra, lo mezclé mucho con la música cuando ya salí de la universidad. eh, y pequeñas cosas audiovisuales también, cortometrajes, pero más universitarios, o pequeños personajes, como lo que mencionaba, lo de Baby Bandito, que cosas muy pequeñas, pero que me iban ayudando a agarrar un poco de entendimiento de cómo funcionaba todo este mundo, tanto audiovisual como teatral. Bien. Me acordé mucho de Darín, Mm, que dice, yo conocí la actuación por la cocina, mm, no por el momento culmine, ¿no? De claro, los reflectores, sí. ¿no? Y entonces eso dice que lo mantiene mucho con los pies en la tierra, pero que también logras entender un poco como esta trayectoria de decir, "Ah, esto es un curro más, ¿no? Sí, Hay que levantarse, hay que abrir la tienda, hay que revisar lo que tienes en tus tablas. A mí me sorprendió mucho en esta entrega tuya la capacidad de construir un personaje tan profundo que va mutando. Te decía, no se siente la transición entre nuestro actor juvenil y tú, ujú. porque hay una parte de inocencia que tú logras construir. ¿Cómo fue la construcción del personaje? Uf, fue algo súper complejo, la verdad, porque, claro, primero que nada es entrar a una realidad social que yo no viví. Entrar a gente que fue reprimida en dictadura, que era una tiranía en realidad, porque se tomaron el poder a la fuerza. Gente que vive en poblaciones donde la violencia está presente 24/7, gente que no piensa en 2, 3 días o en un mes, quizás se va a ir de viaje, piensa en lo que tiene que hacer durante el día a día. Es como una supervivencia casi, por así decirlo. Tampoco me quiero colocar así en full en los pies de esas personas, pero es lo que me iban contando un poco también. Claro. Pero lo más bonito de todo es que ellos mantenían una humildad siempre. Siempre había cuando los empecé a conocer, cuando Hernán Cafiero me empezó a mostrar estos mundos, fuimos a poblaciones, fuimos al Beta, que es una población en Pudahuel Sur, donde se grabó la mayor parte de la serie. Empecé a entender cómo viven las personas en poblaciones, como en este caso en Pudahuel, y sí, hay unos grados de violencia muy grandes, pero también son personas que son muy humildes, que se preocupan mucho por las personas que están al lado tuyo, que si hay un corte de luz en la población, van a ser los primeros en preocuparse de que toda la población entera vuelva a tener luz si es necesario. Y eso me ayudó mucho a empezar a entender también ese lado, desde ese lado humilde, ese lado con un poquito de la inocencia, y que no solamente era todo agresividad, violencia, mostrar quién es el que manda. Y claro, eh, el otro problema de todo eso es que yo era muy inocente también. Era muy bueno, muy pelita, como se dice, muy tranquilo. Y igual el director necesitaba un poco más de crudeza en mí. Un poco más de entrar como sin cuestionarse, de ser más rebelde también, de tener como una rebeldía política interna también. Y eso fue un trabajo muy difícil, porque era romperme a mí mismo, era entrar en espacios que yo nunca había entrado internamente y empezar a entender que para poder hacer este personaje, si bien hay una humildad, hay un amor, también hay una agresividad. Entonces es como si fueran como perros como abandonados. Entonces te pueden dar cariño, pero a veces los han tratado súper mal y ellos también te pueden morderte y se pueden volver agresivos. Yo ese lado no lo tenía. Y ese lado, con ayuda del director, con ayuda del otro actor, el David, que hacía el clavo, y con ayuda de el director de actores, por así decirlo, que también fue un personaje de la serie, que se llama Luis Dubó, que era el bartender del Tepi. Fantástico, el Tato, le dicen Tato, es fantástico, yo le tengo mucho cariño. Eh, nos fuimos de viaje a la playa y nos encerramos en una casa y estuvimos 4 días explorando todas las banalidades que podrían hacer estos personajes. Porque son personajes que están
en espacios crudos. En realidad es que no se comparan a este espacio que estamos ahora, ¿cachai? O sea, tú veis la serie, que los cabros están sentados en la cuneta con la tierra, bueno, llega alguien, te puede agarrar a combos, tenés que aprender a defenderte. Yo no sabía cómo defenderme. Entonces, en ese espacio aprendí a cómo defenderme, pero nunca dejando de ser yo. Entonces, abrir puertas en mí, algo muy difícil, pero me gustó mucho. Y ahí, por ejemplo, hablas de todos necesitamos que tener una rebeldía para vivir bajo un sistema dictatorial. Sí. Cae la dictadura en los 80s, 87, 88. En realidad fue el golpe no. fue cae, sí, perdón, sí, cae, 89. En el 89 Sí. cae, pero la dictadura permanece Sí, bajo muchas otras maneras de perpetuar este modelo, y la rebeldía chilena también destaca por eso. Me gustaría saber que me dijeras, en ese fin de semana, ¿qué descubriste de tu rebeldía? ¿Qué es necesario para vivir? Yo creo... En ese fin de semana. En ese fin de semana. Igual es loco porque es un poco como metafórico, porque ese fin de semana fue en Halloween. Entonces, como en Chile, aquí es mucho el tema de la muerte, aquí en México es muy distinto allá que en Chile, allá es como mucho más comercial, Okay. El Día de los Muertos y todo. El tema de Halloween se celebra, pero era también como destruir algo en mí, como de cierta manera enterrar algo mío que tenía que evolucionar. Y yo creo que lo que encontré ahí fue dejar de ser tan permisivo conmigo mismo. ¿En qué sentido? Sentido en que... ¿Una anécdota? Sí, o sea, no sé, pues, anécdota de allá. Estábamos con el Tato y estábamos ensayando cena y el Tato de la nada, conversando, sí, ni siquiera estábamos ensayando cena, estábamos conversando y me empieza a empujar. Ya, pues, y yo como, es que no quiero entrar en ese espacio porque me incomodaba, lo sentía extraño y no me gusta. Y no, sí, ya, no voy a ser hombre, no voy a ser hombre, porque yo no soy así, yo no soy alguien violento. Y de repente, ya, empuja, ¿qué pasa? Le empecé a decir, ¿qué pasa, conchetumare? Empecé a entrar de tú a tú, empecé a ir la fuerza, lo físico, no tenéis que decir nada, podía hacerlo con la pura mirada. Y ahí empecé a encontrar como, estoy rompiendo esquemas que yo armé de mí mismo, que yo fui muy permisivo en decir, no, mejor me alejo, muy tímido, y decir, no, agarremos más confianza, creo que fue algo muy importante, agarrar confianza, entrar en ese espacio. Si algo no te gusta, decir que no te gusta, no decir, no, perdón, pero mejor me alejo, no me gusta esto. Esa es la rebeldía que yo me refiero un poco, como aprender a decir que no también, aprender a estar en desacuerdo, aprender a tener también, a decir mi propia opinión respecto a las cosas que no me parecen. Que es, para mí, Bart y Carlos, lo que representaba en ese papel, que yo no lo tenía y necesitaba encontrarlo urgentemente. Okay. Y al entrar a un personaje que se enfrenta a los pacos, que se enfrenta a la marginación, que se enfrenta a la injusticia sistémica en un Chile, como hablábamos, ¿no? Que se sabe mucho de Santiago, de Valpo, pero no se sabe de las periferias, no se sabe del ultraconservadurismo chileno, no se sabe de la apropiación de los minerales, y entonces ahí, claro, si nos quitaron todo, prendámosle fuego a todo. Sí. ¿Qué más da? Y las barras están para eso, para prenderle fuego a algo. ¿Hasta qué punto eran conscientes en el rodaje, tú como actor, de decir, esto va a ser juzgado o no? ¿Y cuál es el punto medio donde dices, vamos a contar una realidad cruda, de la que a lo mejor a todos satanizan a las barras porque son chaspa adelante, porque toman la calle, porque toman los camiones, y ellos son juzgados, pero no son entendidos? ¿Cuándo caen por ahí en ese punto yo creo medio? Que para mí personalmente el tema de las barras surge por un espacio de querer encontrar una escapatoria en base a toda la represión que existió. Siempre ha sido así, o sea, se ve en la serie, se funda Colo-Colo, David Arellano,
no iban a cambiar. Magallanes en ese tiempo no iba a cambiar su forma de ser. Él buscó otro espacio. Entonces él reacciona en base a eso y lucha contra eso y busca una libertad también. Y las barras, la gente, que es gente que vive reprimida por los pacos, que no solo en dictadura en ese tiempo, hoy día sigue sucediendo. O sea, tenemos casos de gente que fue asesinada por Paco el año pasado, justo antes del centenario de Colo Colo. Martina y Milán, un caso de dos cabros súper jóvenes, que fue súper trágico, que fueron asesinados por Paco, y a mí lo encuentro muy heavy. No estoy muy al tanto en qué proceso están los Pacos causantes de esto, pero lo último que leí es que estaban como en arresto domiciliario, ni siquiera estaban en la cárcel donde deberían estar. Entonces yo sí entiendo y simpatizo con la gente que yo no justifico la violencia, pero si su vida ha sido violenta constantemente y una violencia que venga de algo superior, como en este sentido una dictadura o un Estado o un gobierno, entonces, ¿qué más les puedo pedir a ellos también? No los puedo juzgar por eso. Yo vivo toda una vida muy tranquila, yo no he vivido eso que ellos han vivido. Ahora lo puedo entender y puedo simpatizar mucho con eso. Y tampoco es como que quiero ser violento y quiero ser, pero esa es la manera que ellos escapan. Para ellos, la barra, estar ahí en ese presente, es vida. Sin eso, ellos no tendrían un propósito. O sea, no sé, es como que a mí me dejaran que yo no pudiese actuar más. Si a mí me sacan la actuación, me voy a la mierda, ¿cachai? Me deprimo, incluso quizás me llego a suicidar, ¿cachai? Probablemente ellos también y se hunden y todo y no encuentran su espacio. Entonces eso es lo que yo admiro mucho y eso es lo que ese es como el conflicto que yo tengo con la gente que critica mucho esas barras, porque como lo mismo dijiste, hay gente que es probablemente el 2%, el 1% de nuestro país, Chile, que se roba el país entero, ¿cachai? Las minerías, los paltos que tienen la embarrada cerca allá en Petorca, seco, todo seco, se llevan todo el agua, poblaciones que tienen que esperar semanas para que vengan los camiones con agua y puedan recibir agua potable, las explotaciones que están ocurriendo en el sur, los incendios que ocurren, que me van a decir que no, son causas naturales, mentira, todos sabemos que no son causas naturales. Y los focos no están en ellos, Claro. pero sí están en los barristas que hacen un gesto, que basan todo su motor en algo político-social. Y Colo Colo es, para ellos, la Garra Blanca es algo político-social. Bien. Y me acordé de esta frase que dice, cuando la dictadura es ley y la injusticia es ley, desobedecer es el orden, ¿no? Que es un poco esa necesidad de decir, a ver, si no está funcionando, porque nos están anulando, porque nos han quitado todos los espacios, porque no hay espacio para las diferentes formas de vivir en Chile, ¿no? No solo la gente más de dinero, sino también para los de menos recursos, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto interesante de la serie donde se meten a saco con un tipo de producción. Y con un tipo de producción, tú dijiste, nos vamos a las poblaciones, nos metemos un año a ensayar con ellos, a conocerlos. Este tipo de producción no es frecuente No, para nada. en la serie, Para nada. en la producción latinoamericana. ¿Por qué? Porque ¿Por qué nos cuesta tanto producir de la mano de la realidad? porque da miedo. Yo creo que da miedo. Creo que le da mucho miedo mostrar lo que realmente sucede en un país. Creo que cuando uno ve la serie, en este caso Raza Brava, o cuando uno ve Machuca, son cosas visuales, audiovisuales que se impregnan y te impregnan tanto porque te muestran una realidad que es 100% real, no te ocultan nada, no te ocultan nada. Y hay un respeto en ese trabajo, ¿cachai? Hay un respeto, hay un entendimiento, porque uno lo hace. Que puede ser, y es un miedo porque uno no lo conoce, ¿cachai? Pero cuando lo empiezas a entender, es algo que uno también empieza a identificarse, no necesariamente por haberlo vivido, pero igual va a encontrar cosas en común con esos espacios. Como también es todo el tema, ponte tú un ejemplo del cambio climático, ¿cachai? A nadie le gusta escuchar que se está derritiendo los glaciares, ¿cachai? Porque dicen, no, pero igual queda tiempo, ese tipo de cosas, y empiezan a omitir esas noticias.
pero es real, po. O sea, si mostramos... Yo fui una vez a un glaciar allá en Argentina, en Calafate, creo, el Perito Moreno, y fui y fue la suerte que es de los únicos glaciares de los que se va derritiendo y se va reponiendo. Pero tú lo ves cómo se va destruyéndose. Y yo no sabía eso, entonces lo vi y quedé muy mal porque dije, bueno, se caen bloques gigantes de hielo y se está derritiendo el mundo. ¿Cachai? Entonces creo que también esos espacios, como lo es Raza Brava, como son los trabajos de ese tipo, son crudezas que te muestran algo que es muy real. ¿Cachai? O sea, en Chile el 90% de la gente pertenece a esos espacios. ¿Cachai? O tiene conocidos o familiares que pertenecen a esos espacios. El fútbol allí, tenemos una historia latinoamericana con héroes latinoamericanos que vienen de favelas, que vienen de barrios marginados, que se los ha consumido este fenómeno capitalista del fútbol, y estamos a unos meses de una competición que ya no le pertenece al pueblo. No. Tal vez, si lo hablábamos en el equipo, tal vez Maradona es el último jugador del pueblo que fue consumido y tragado por el fenómeno de FIFA y que después fue cuestionado en su propia trayectoria. La pregunta aquí un poco es hacia dónde el fútbol, el cuerpo como representación actoral, el cuerpo como representación expresiva alrededor del fútbol y el mismo deporte se nos está robando por este aparato elitista de la FIFA. ¿Hacia dónde va el fútbol de barrio? ¿No? ¿Cómo podemos recuperar el fútbol de barrio y qué posibilidades hay para que también nos regrese algo? ¿No? Es que yo creo que todo es todo un sistema muy capitalista, absolutamente. Entonces, hay primero partiendo porque yo creo que el claro ejemplo también en ese sentido es Brasil. Como el fútbol brasileño está empeorando cada vez más. De hecho, los grandes astros de Brasil dicen eso también, porque se ha perdido la esencia del yoga bonito también, porque todos los jugadores brasileños juegan en Europa, en la Premier League, en la Liga Española. Sí, Liga Española, Liga Francesa, y pierden su esencia de fútbol propio. Yo vi un tiempo un documental que era de Pelé, donde mostraban un poco de cómo era la vida de Pelé antes de que fuera un futbolista profesional, cómo entrenaba con mangos, los mangos, dominaba los mangos y toda la cuestión, lo encontraba increíble. Entonces esa esencia se pierde porque se vuelve todo tan mundial, todo tan eufórico, todo tan sensacionalista, que el cable a tierra se desconecta. Y lo cortas a los 14 años. Y lo cortas a los 14 años. Y además, por otro lado, a los 30 ya son considerados viejos, ¿cachai? Es súper fábrica de salchichas, por así decirlo. Ya cuesta pillar a jugadores que tú digas, wow, estos jugadores... Y jugadores no solamente por su buen fútbol, sino por lo que ellos representan también. Yo creo que cuando uno se convierte en una imagen tan potente, ponte tú en el caso del fútbol, que es un deporte demasiado de masas, obviamente que la gente va a pedir a cambio algo. Porque la gente, no sé, pues los argentinos van a ver a Messi siempre. Sí. Pero no sé si Messi tiene una deuda, o sea, ha saldado quizá una deuda política, social con los mismos argentinos. Claro, total. ¿Sí? No sé, yo me lo pregunto, no sé cómo será la verdad con este caso, pero Maradona, ponte tú, sí era. Sí. Manito de Dios, pues Inglaterra, loco, o sea, como esto lo hizo por las Malvinas, ¿cachai? Sí. Tiene un gesto. Eso, no sé si a veces se me dan los estribos y escabo por justo otro. cuando hablamos de representación y cuerpo, creo que nuestra pregunta central es esa, ¿no? Suceden más cosas que solo ganar o perder. Sí. Y le suceden en una complicidad con el público y con las barras y con el Colo-Colo. Es que eso, porque tú mismo decías, como los cabros chicos, cuando ya tienen 14, 13 y son como inminencia en el fútbol, se los llevan, po. Y pierden todo lo que estaban construyendo ahí, po. Entonces se olvidan de dónde vienen, po. Entonces, se me olvidó que quería llegar con eso, pero claro, que se pierde. Pero tienes un hermano en la serie que Sí. está aspirando en el Sí, Colo-Colo. claro, po.
que está aspirando Sí. en el Colo-Colo a sacar adelante a la familia, ¿no? Sí. Y todavía no tenemos el final, no nos lo cuentes por No, favor, no. pero creo que hay un gesto hasta donde podemos ver, donde estás hablando también de una, de una expectativa del barrio porque sea el camino a través del deporte, a través del Sí, po. Colo-Colo, a través sacar adelante al barrio, a la familia, Ujú. que lo vimos por ejemplo con este jugador argentino que muere su padre y dice ya no quiero más. Ah, ¿cuál era? Estuvo en Inglaterra, buenísimo, genial. Sí, me acuerdo de él. Que dice, yo ahí dejé de jugar fútbol. Bueno, Adriano es el mismo caso, po. Mm. Adriano en Brasil también, pues se le murió el papá y se retiró del fútbol y ahora vive en la favela. Ahí yo creo que hay mucho que pensar alrededor, que reflexionar y que está puesto allí con esa complicidad con las barras. ¿Qué le dirías a las barras en México, en América Latina? Ujú. ¿Qué le dice la serie para ti a las barras? Uf, qué difícil la pregunta. ¿O qué quiere decirle? ¿A qué aspira? Yo creo que no sé si es como que la serie sea como algo, pero es muy personalmente, quizá el director después diga otra cosa, pero no sé si la serie es aspiracional. Creo que la labor de la serie no es nada más ni nada menos que mostrar lo que realmente está sucediendo, ¿cachai? Y creo que es poner, eh, o sea, ponerle al mundo, a las barras, ellos sí son personas que están en lucha constantemente, ¿cachai? Ellos sí son personas que han tenido momentos trágicos en sus vidas, ¿cachai? Esos sí son personas. Sí, Ellos sí son personas, sí, punto. ellos sí son personas, no son salvajes o como se les digo, personas o gente violenta. Creo que cada uno tiene también una vivencia de cierta relatividad con eso también, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, yo personalmente para mí la serie como lo que quiere transmitir, el mensaje claro que quiere dejar, es esto es la realidad. Esto, y no solo de las barras en sí también, sino lo que fue la dictadura, ¿cachai? Porque la historia de los personajes es una excusa también para contextualizar Total. todo lo que se vivió, ¿cachai? Pero también es la fundación de, de la barra, de la Garra Blanca, ¿cachai? Pero también son personas que tienen otras prioridades, otras preocupaciones también, ¿cachai? Y en el caso, ponte tú, a diferencia del resto que lo dicen en la serie, el papá de Barty era un pobre con conciencia Con mucha política, moral. ¿sí? Y eso era peor, porque vivía sufriendo todo el rato, porque sabía lo que pasaba y no podía hacer nada para cambiarlo. Entonces, yo creo que las barras es un espacio de escaparse de toda de esa rabia contenida, liberarla. Pero hay gente que también tiene esa rabia contenida que quizás no sabe tampoco cómo liberarla o la libera de otras maneras que tampoco son, que pueden ser muy no convincentes o pueden ser muy dañinas también. Con un último modelo, un carro último modelo a 200 kilómetros por hora Obvio, obvio. contra una familia, Sí, chocando contra una familia. absolutamente. ¿Qué sigue para Gabriel? La última pregunta. ¿Qué sigue para mí? Un vuelo a Chile ahora. ¿Tienes otros proyectos? No, por ahora no tengo nada. O sea, teatro, siempre. Yo creo que es un pequeño eslogan que voy a decir ahora que para mí agradecerle al teatro de por vida, la verdad, porque creo que a mí como actor es demasiado necesario estar en las tablas siempre y también una conexión con el espectador directa, ¿cachai? Entonces es precioso. Le agradezco mucho al teatro, mucho. En mi corta carrera actoral le agradezco demasiado al teatro y es el que también, si no hago algo audiovisual, me va a seguir moviendo y me va a seguir picando el bichito por otro camino. Así que por ahora teatro. Llego a Chile, tengo funciones de teatro, estoy también haciendo teatro en empresas como de capacitaciones, que es súper entretenido, también un poquito stand-up, la cosa, pero agradecido con eso, la verdad. Bien.
Te va a ir muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Te vamos a ver mucho tiempo fuera de Chile. Aunque no te guste, No, está bien. estás cabrón. Está Oye, muchas muy gracias. bien. Bueno, y espero que se haya entendido un poco todo lo que intenté plasmar, porque no tenía muy claras las dianas ni nada, pero No. agradezco también la entrevista y bueno, me imagino que este también es un espacio como de revolución para ustedes, pues porque una revista, pero también es complejo, Durísimo, en un sí. festival súper grande también. Yo empecé a cachar un poquito la magnitud de la cuestión, pero Pues somos una revista independiente sí, que po. se busca amigos, aliados y algunos enemigos, pero sobre todo que se sostiene mucho de lo que podemos hacer en colaborativo con los talentos y buscando empresas, buscando marcas, buscando gente que crea en el proyecto, Es ¿no? que eso se agradece mucho, porque, no sé, es bacán ver espacios independientes, porque avanzan y van contra viento y marea, creo que se le dice, y nada, muy agradecido. Bueno.